Bienvenidos a Chocol, el sabor de la vida, tu espacio semanal de salud y nutrición. Soy Ana Teresa Bárcenas y estoy emocionada por compartir estos consejos para tu día a día. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buen inicio de semana. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se sienten? Y bueno, otro día más aquí, hablando un poquito sobre lo que ya les había mencionado con anterioridad, todo el tema de la menopausia, el cómo la vamos a ir controlando, qué es lo que vamos a ir haciendo, por qué lo vamos a hacer de esa manera, si es normal que todos nos sintamos de la misma manera, si es normal el subir de peso, si es normal sentirnos pues realmente como nos sentimos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está empezando a pasar en nuestro cuerpo? Y bueno, anteriormente, ya la semana pasada habíamos hablado un poquito sobre el tema, ya les había mencionado como algunos suplementos que llego a dejar, incluso alguna pues alimentación que también procuro irles dejando a cada uno de mis pacientes para que vayamos ahora sí que manejando de mejor manera todo el tema de la menopausia, ¿no? Todo el tema de qué suplementos sí, que por ejemplo ahí hablábamos del tema del omega 3, muchas veces también el cómo nosotros nos vamos a ir sintiendo, el qué debería de sentir, me debería de sentir mal, me debería de sentir bien, debería de tener pues mejor debería llevarme bien con mi familia, debería empezarme a llevar un poco mal con mi familia, qué es lo que realmente debería de hacer, ¿no? Todo esto lo vamos a ir abarcando en las próximas semanas. Como ya les había dicho, vamos a traer a distintas personas para que nos vayan ahora sí que contando un poco más sobre pues cómo ellos a través de su profesión realmente es que van pues ahora sí que ayudándonos a nosotras como mujeres para pasar por todo este tema pues que es la menopausia. Que lo que nosotros habíamos mencionado es el por qué todos automáticamente ya que estamos en la menopausia empezamos con el tema de la vejez. Lo asociamos directamente y realmente pues lo que decíamos es que no deberíamos de tener como esa asociación, pero qué es lo que verdaderamente deberíamos de hacer con este tema, ¿no? Entonces, el día de hoy les traigo a dos personalidades que ahorita se van a presentar con nosotros, nos van a ir hablando sobre pues cómo ellas es que profesan, ¿no? El tema de la menopausia, con el tema también de su profesión, cuál es como ahora sí que la relación entre uno y otro. Una de ellas es numeróloga. La otra de ellas también nos va a hablar sobre el tema de la meditación, sobre el tema del Reiki y un tema bien interesante con ellas que yo he estado tratando en este tema de la menopausia. Nosotras el mes pasado hicimos un taller, un proyecto que se le conoce como 100 Vital. Este proyecto lo que nosotros buscamos es que podamos darle ahora sí que a las personas ciertas asesorías, cierta ayuda y demás ahora sí que en el tema, ¿no? El mes pasado fue la menopausia, el próximo mes la vamos a hacer sobre el estrés y la ansiedad, si les interesa. Ahí mismo vamos a hablar sobre el tema de cómo los números sí me van a ayudar de alguna manera con el tema de frecuencias, a sentirme de alguna manera, pero también me va a ayudar mucho con el tema de cómo en el tema de la meditación me va a ayudar a sentirme mejor, a controlar todo ese estrés, a de repente pues sentirme como más tranquila. También en el tema de la menopausia, lo que estábamos viendo durante el tema que estuvimos juntas, Celia y yo, Celia es la que maneja todo el tema de meditación. Lo que estábamos diciendo es que es bien importante, que luego no nos enseñan, es el cómo nosotros deberíamos empezar a controlar nuestras emociones. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Celia nos estaba guiando sobre el cómo nosotros realmente deberíamos de sentirnos en este momento, cómo te sientes estresada, te sientes frustrada. No es que esté mal que te sientas de esa manera, pero ella nos explicaba el cómo nosotros deberíamos ir poco a poquito, ahora sí que ir indagando e ir viendo cómo nosotros nos vamos sintiendo. Del lado de mi rama, lo que estábamos hablando es el cómo yo podría ahora sí que ayudarles a todos ustedes, principalmente en esta área, ¿no? De mujeres entre 35 y 55 años más o menos, el cómo es importante lo que comemos en la premenopausia, en la menopausia y después en la posmenopausia y cómo realmente la nutrición sí influye en cómo nosotros nos vamos a ir sintiendo ahora sí que en nuestro día a día. Todo esto fue lo que nosotras estuvimos abarcando en ese proyecto 100 Vital, que ahorita van a venir ellas y nos van a contar un poquito más al respecto, ¿no? Pero regresando al tema de menopausia y por qué es tan importante. La semana pasada lo que estábamos diciendo
es el tema del omega 3. Estábamos hablando sobre qué alimentos pues yo recomendaba, ¿no? También, pero ahora sí que por temas del tiempo no pudimos como indagar un poquito más sobre el tema, ¿no? Y es lo que esta semana, es lo que hoy les traigo a prepararles un poquito más sobre el cómo yo les puedo ayudar a ir manejando todo el tema de la menopausia a través de la nutrición. Ya habíamos dicho el tema de la hidratación, que es sumamente importante justamente por los sofocos, pero al mismo tiempo pues que por el tema de la resequedad vaginal, que también es bien importante, ¿no? Todo esto habíamos hablado bastante. Mucha gente, muchos pacientes míos también incluso llegan a acudir con el tema de, bueno, es que ya no tengo ese tema, pues muchas veces ahora sí que es sexual al momento de con mi pareja, y muchos es como el qué puedo hacer, que también eso era algo que abarcábamos en este proyecto Bien Vital, porque sabemos ahora sí que lo importante que puede llegar a ser todo este tema, que muchas veces nunca nadie nos dice. Nosotras hablábamos sobre el tema de la sensualidad y de la sexualidad y qué podríamos ir nosotros recomendando. Yo lo que recomendaba mucho es el tema del chocolate, que la gente automáticamente pues piensa, les digo chocolate, automáticamente se van por un tema ahora sí que chocolate normal, el chocolate que podemos conseguir en cualquier tienda, pero lo que yo siempre buscaba era que consumiéramos más todo el tema del cacao, y es por eso que también al mismo tiempo influía mucho el producto que yo ya les había mencionado, que es el tema del Chocol, el tema de una marca de chocolates que yo he estado haciendo. Ahí mismo pues lo que yo buscaba era que pues realmente ustedes pudieran consumir el cacao, que no tiene azúcares, que no tiene ahora sí que realmente grasas ni nada de esto. Al contrario, nos ayudaba muchísimo al tema, bueno, por ejemplo, en el tema de la menopausia nos ayudaba mucho a todo el tema del control de los estrógenos, pero al mismo tiempo también era bien interesante porque nos ayudaba mucho en el tema de la sexualidad. Entonces yo sí buscaba como recomendarles este tipo de, ahora sí que de productos, no necesariamente tenían que ser mis productos, pero sí buscaba ahora sí que darles como otro tipo pues de productos, como pues ahora sí que fueran realmente cacao. Muchas veces también les llegaba a recomendar, que a mí me gustan mucho y también de repente los he dejado mucho en consulta, como para saciar incluso como el tema del estrés, como el tema de la ansiedad, pero también el tema de la menopausia. Yo los ocupo bastante y a mí me gusta mucho dejarlos realmente. Es el tema de los arándanos, que son como cubiertos con chocolate. Esos yo la verdad los he dejado, nunca los dejo nada a libre demanda, porque yo soy mucho de que hay que ir controlando las porciones, pero como yo siempre les digo, la prohibición no es como la solución. Ahora sí que a todos los temas de cómo nosotros nos sentimos y qué es lo que debemos de comer. Este era un tipo de, ahora sí que alimentos que yo les dejaba, bueno, que siempre procuro dejarles luego como a mis pacientes para que les digo, controlemos pues todo este tema del estrés o el tema de la ansiedad. Otras cosas que yo también recomiendo, que también era con el tema del chocolate. Yo saqué un recetario justamente para, ahora sí que tuvieran todo el tema del chocolate, todo el tema del cacao, para que las personas pues tuvieran como pues este saborcito dulce que buscan tener, pero al mismo tiempo cuidando el tema de la salud. Otro ejemplo que yo dejaba eran los famosos mamuts, que como que a todo el mundo les gustaba. Entonces, pues, un ejemplo de ellos era que yo les decía, bueno, si no te quieres comer el mamut completo, no te lo comas, pero existen otras soluciones al tema del mamut. Una que les gustaba mucho, que gusta mucho y que también dejo mucho, es el tema de, por ejemplo, les pongo de que una galleta María, les digo ahí le pones pues no sé, un yogur griego, mermelada, y tapas con otra galleta María y lo sumerges en el cacao. Y esto al final del día también nos va a ayudar a muchas cosas. Sí vamos a saciar todo el tema del dulce. Durante la menopausia es muy común que como mujeres nos empiece a gustar el tema del dulce. También empiezo a dejarles pues todo el tema del cacao. Y también les empiezo a dejar pues todo el tema proteico, que ahí mismo se acompaña con el tema del yogur, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, y ahorita les sigo contando un poquito más. Nos vamos a ir a un corte y ahorita ya les presento a mi invitada especial del día. Muchas gracias. Y ya estamos de regreso en Chocol, el sabor de la vida. Promo Estéreo. Calidad. Creatividad. Creada por ti. Promoestereo.com, la señal digital, el punto y aparte de la radio en línea.
donde la estrella eres tú. Evolución. Estás viviendo en la nueva era, donde respirar es arriesgar, donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos, donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic, con un sueño, con una idea. Streaming como nunca lo escuchaste. Promoestereo.com, donde tu voz cobra fuerza inconmensurable. Donde la estrella eres tú. Somos más que radio. Facebook, /Promoestereo. Instagram, @Promoestereo. Twitter, @Promoestereo. YouTube, Promoestereo. Y ya estamos de regreso en Xocol, el sabor de la vida. Hola, nuevamente. Qué bueno tenerlos aquí. Y bueno, ahora sí que lo prometido es deuda. Aquí les traigo a Celia. Celia estuvo conmigo en todo el programa que yo les comentaba, que era pues el proyecto que nosotros teníamos, que es conocido como 100 Vital. Ahí mismo lo que nosotros buscábamos el mes pasado era ayudar a las personas a irlas llevando por el tema de la menopausia. El siguiente mes, ahora lo que nosotros buscamos es pues ir apoyando a las personas que tienen pues todo el tema de estrés, de ansiedad, el cómo se sienten, que de repente no sabemos ahora sí que si estamos bien, que si estamos mal, que si estamos estresados, luego ni siquiera lo sabemos. Bueno, pues ahora sí que Celia es la experta para decirnos, Celia es la experta en decirnos en cómo nosotras nos vamos a ir ahora sí que sintiendo, el cómo ir detectando todo el tema de las emociones, todo esto es lo que nos va a ayudar Celia. Celia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Natre, pues bien, muy contenta, muy feliz de estar aquí hoy contigo. Digo, hemos compartido en otros espacios y agradezco infinitamente siempre compartir contigo y aprovecho también mucho el compartir contigo. Sí, no, pues padrísimo. La verdad es que lo que les estaba comentando ahorita era que estábamos en un proyecto a las 3 que se le conoce como 100 Vital. Lo que estábamos hablando la semana pasada era como, ahora sí que el tema de la menopausia. Muchas veces nos preguntaban que es como es que de repente ni siquiera sé cómo me siento, el tema de las emociones que casi nunca entendemos. ¿Qué hacemos con ellas, por ejemplo? Es desafortunado el tema de las emociones porque ¿te acuerdas que en la primaria te enseñaron del sistema digestivo, te enseñaron del sistema respiratorio, te enseñaron del sistema óseo y un montón de cosas sí útiles porque es parte del autoconocimiento a nivel físico, pero no nos enseñaron gestión emocional y creo que debieron de, no digo, afortunadamente ya hay un granito de arena ahí que se está sembrando desde el nivel preescolar y primaria y así, pero la realidad es que aprendimos el tema de las emociones pues en casa, con papá, con mamá, con las abuelitas y con las herramientas que ellos tenían o no, ¿no? Entonces desde ese lugar pues nosotros fuimos creciendo y formándonos un sistema de creencias que al final cuando llegamos a etapas importantes de la vida como la menopausia pues al final podemos pasarla también o mal como nuestro sistema de creencias nos permita, ¿no? Y qué tan limitante puede llegar o no a ser ese sistema de creencias y generar ciertos paradigmas en nuestra mente, en nuestro hacer, ¿no? Y ser diariamente, y generar un estilo de vida tal vez inadecuado, e incluso unos hábitos de pensamiento o un diálogo interno inadecuado, claro. Sobre todo para los embates ante esos procesos que son naturales en la vida. Entonces la gestión emocional se vuelve algo básico para el ser humano. Sí, claro. Y pues una de las chambas que justo vimos y quisimos hacer ahí en 100 Vital, desde nuestra perspectiva, cada una de las 3 y sumando a distintos especialistas, pues es esa parte, ¿no? De no solamente informar de la parte física, de la parte de la solución a nivel fisiológico, si quieres verlo así, claro. A nivel de hábitos, sino también un soporte emocional, porque se vuelve muy importante. Y también porque vienen nuevas generaciones que justo nos están observando desde esa perspectiva como nosotros lo observamos,
Pero nosotros venimos a darnos cuenta que no fue tan funcional o que teníamos que ir modificando cosas, pues conforme fuimos creciendo. Y ventaja, si ahorita vamos ampliando nuestra gestión emocional, ampliando nuestro nivel de conciencia, conociendo otras alternativas o cuestiones que pueden complementar nuestra vida a nivel médico, a nivel salud, a nivel nutrición, a nivel energético, pues qué mejor, ¿no?, que compartirlo. Sí, no, completamente, sí, justo lo que decíamos es que es bien fácil que de repente nadie nos entienda porque estamos con este tema de que, híjoles, es que estoy feliz por un ratito, después estoy bien estresada, después ni siquiera sé cómo me siento, que muchas veces pasa el tema de que nada más te sientes mal, pero al momento de que alguien llega y te pregunta él cómo te sientes, ni siquiera nosotras sabemos cómo nos sentimos, nada más es como, pues me siento mal. Pero, pero estás enojada, estás triste, o sea, ¿qué es mal para ti, no? Eso es como súper común, o de repente es que estoy ansiosa y ni siquiera saben por qué están ansiosos. La gente, creo que realmente no sabe el cómo controlar el tema de las emociones. La meditación, que es completamente importante, ahora sí que tú eres la mejor y la que más sabe de este tema, las personas tampoco saben cómo meditar. Por ejemplo, ahora sí que qué recomendaciones les podrías dar a las personas que nos están escuchando sobre el tema de la meditación, el cómo entender sus emociones durante esta etapa. Que sí, la meditación es algo que se recomienda mucho, que está en boga mucho, que los médicos ya lo recomiendan, pero yo le quiero decir a la gente que observe su día a día, porque ya muchos lo hacen y no se dan cuenta. ¿Sí? No necesitas, o sea, sí hay técnicas, sí hay religiones, sí hay filosofías y distintas perspectivas que enfocan a técnicas y a formas distintas de meditar desde diferentes lugares o enfoques. Pero la realidad es que simplemente hacer una pausa, quedarte en silencio y tomarte ese respiro ya es meditar. Meditar puede ser en movimiento cuando estás caminando y no estás con un run mental, sino que yo le digo run mental a cuando traes un flujo de pensamiento de todo lo que hay que deber hacer y ser, pero cuando nada más estás simplemente en ese momentito, ¿no? A lo mejor no lo haces mucho, pero seguro lo haces al menos, aunque suene un poco chistoso, cuando vas al baño, ¿no? Y te das ese espacio de estar en silencio. Sí, es que da risa porque la verdad es que todos lo hacemos, pero cuando te dicen hay que meditar, entra la mente en conflicto. ¿Por qué? Porque ya con el contexto tal que implica meditar, la realidad es que lo que hace la meditación es enfrentarte contigo mismo. Uh-huh. Y cuando te enfrentas contigo mismo, o el hecho de pensar en enfrentarte contigo mismo, pues da miedo. Sí, da miedo porque sé que tengo, como dice alguien por ahí que va a venir más al ratito, mi dark side, y entonces... Uh-huh. Pues justo ahí es donde se vuelve algo que puedo tender a mejor postergar, sí, claro, o a mejor de plano ponerle una barrera, ¿no? Cuando en realidad te puede generar una paz interior, que te puede generar más productividad, que te puede generar gestión emocional y un montón de cosas a nivel salud, a nivel cerebral. El hecho de que las abuelitas nos decían que te pegabas o te caías o algo en la cabeza y se morían las neuronas, la verdad es que por medio de la meditación o aprender nuevas cosas puedes generar nuevas conexiones neuronales y al final eso es como crear nuevas neuronas. Entonces había ahí muchos mitos, ¿no? Y entonces... Uh-huh. La meditación al final te puede llevar a muchos lugares de autoconocimiento, a muchos lugares de creación, uh-huh, a muchos lugares de manifestación, pero principalmente a encontrar esa paz y esa tranquilidad contigo mismo, que a veces nos cuesta tanto, porque a veces llegamos a casa y ponemos el radio y ponemos la tele, pero no sabemos estar con nosotros mismos en silencio, ¿no? Sí, o platicando como loquitos, diría uno, conmigo misma, ¿no? Sí, completamente. Sí, ni siquiera sabemos qué está pasando. Sí, es completamente normal. Y también algo que decíamos que es bien importante, que también tú eres la experta en este tema, es el tema de la sexualidad y la sensualidad, que de repente ya no nos sentimos, ahora sí que, híjoles, ya no es lo mismo que antes, ya no me siento como tenía 20, que también ahí influye, vaya, mucho el tema de cómo nos sentimos, ahora sí que exteriormente hablando, en temas de que, ya subí de peso y demás, pero sí hay muchas mujeres que empiezan a tener todo este estrés, todo este trauma, y también al final del día sí influyen las emociones, pero más que nada de repente como que es que ya envejecí, entonces pues como ya envejecí, pues ya ni al caso, o sea, ya como para qué, ahora sí que voy con mi pareja, ya no es, ahora sí que ya no es lo mismo de antes, pasa muy seguido.
Es que dentro de ese ejercicio de autoconocimiento que mencionamos, viene mucho un tema de observación, un tema de aceptación, y esto te va a llevar justo a definir cuál es el autoconcepto que tienes de ti. Y eso pues va a ir de la mano a tu manejo emocional, sí, pero también y mucho más ligado a esas creencias de las que hablábamos, a cómo viste crecer a esas mujeres con respecto, por ejemplo, hablando del tema de la menopausia, con respecto a ese proceso, cómo ellas lo vivieron. A lo mejor ni te enteraste que pasaron por la menopausia, pero las viste enojarse, gritar, patalear, claro. Aventar cosas, pelearse con el esposo, hacerte la ley del hielo a ti como hijo porque ahorita no tengo humor, ¿no? O sea, sí. o al contrario, las viste ponerse en segundo lugar, ¿no? Hacerse chiquitas ante el esposo, ante incluso los hijos, y dejar sus sueños a un lado. Y entonces entristecer y entonces envejecer físicamente porque proyectamos muchas cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esa parte nos la vendieron en el sistema familiar y se volvió pues como una ley de vida, ¿no? Sí. Y la realidad es que yo lo que le diría a toda la gente, y hombres y mujeres, no tenemos por qué pensar, unos ya piensan desde los 18 porque me ha tocado conocer que ya están envejeciendo, imagínate. Ay, otros ya a los 30 sienten que ya. A los también. 25, otros ¿no? Ya, o sea, sí, yo hoy puedo decir que tengo 45 años y a mis 18, una compañera mía de 18 años que estaba cumpliendo, me dijo, es que ya estoy vieja. Y yo dije, o sea, yo en ese momento no lo concebía, hoy mucho menos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esa parte del envejecimiento sí tiene que ver mucho con tu autoconcepto, con esa parte de autoconocimiento que tú vas desarrollando y que aparte, si no has trabajado nada hasta el momento y te sientes así, es simplemente un sentir. Y tú, o sea, cada uno de nosotros lo podemos modificar. Hay herramientas habidas y por haber, hay terapias habidas y por haber de todo tipo, holísticas, metafísicas, biodecodificación, reiki, meditación, psicoterapia, psicología, psiquiatría y más. Y sí, hay personas incluso que tienen y desarrollan una habilidad para por sí mismas trabajarse. Haciendo ejercicio, que es algo que tú y yo hablamos mucho en común, el tema del movimiento genera muchos cambios en muchas áreas de la vida, porque cambia energía, porque cambia hábitos, porque cambia la fisiología y la forma de funcionar del cuerpo, porque genera ciertas hormonas que nos van siendo saludables. Entonces yo creo que más que nada se trata de decirle a la gente, y en 100 Vital es algo en lo que nos hemos ido enfocando, que siempre hay posibilidades de mejorar tu vida, posibilidades de ampliar lo que ya tienes, de adquirir nuevas herramientas. Si necesitas soltar algo, pues también estamos para ayudarlos a soltar lo que se necesite, porque sí es cierto, hay que hacer espacio a veces para que vengan cosas nuevas. Sí, completamente. Eso es algo que siempre nosotros buscamos en 100 Vital. Todo el tema de que, bueno, sí, ya estás aquí con nosotros, pero no nada más es sí, estar ahí con nosotros y escúchanos y nosotros hablar y hablar y hablar y que de repente nada más sea sí, qué padre lo que estás diciendo. Eso no era obviamente lo que nosotros buscábamos, ¿no? Lo que nosotros siempre era el tema de cómo nosotros a través de nuestra trinchera podríamos ayudar a las personas que entren a 100 Vital y ahora sí que se sientan cómodos, que sí de repente tengan una que otra duda, pero el cómo nosotros podríamos realmente ayudarles. Eso era lo que nosotros siempre buscamos en 100 Vital y es por eso que pues siempre van a estar ahora sí que completamente invitados a formar parte de 100 Vital en nuestra siguiente ahora sí que edición, que va a ser todo el tema del estrés y todo el tema de la ansiedad. Y sí, vamos a estar todavía a las 3 por muchos más años, ojalá. Y de este lado, de igual manera tengo a mi otra compañera que nos acompaña en el tema también de 100 Vital. Ella es Ale Garza. Ale Garza nos ayuda mucho en todo el tema de numerología. Y a ver, explícanos un poquito cómo la numerología tenía que ver también con el tema de la menopausia. Muy buenos días a todos, es un gustazo estar acá con ustedes. Pues la numerología precisamente ayuda como a identificar algunas etapas de vida y lo más importante es que tú puedas reconocer y saber en qué etapa estás, en qué punto estás y que eventualmente pues hay como ciertas tendencias energéticas, como yo digo, que vienen dado, digamos, el año, ¿no? 2024 es una cosa, pero ¿qué pasa a nivel personal? Y también como, imagínense una campana de Gauss, hay como unas etapas de vida que vamos pasando, no es lo mismo cuando estamos pequeñitos, a cuando tenemos adolescencia, cuando llegamos a la madurez, como decía la abuelita,
y lo que pasa después. Entonces hay un punto en el que, bueno, pues llega esta etapa importantísima para las mujeres, y sería buenísimo a través de la numerología pues poder checar qué es lo que está pasando de manera personal en esa etapa cuando estás ahí, cuando vienen estos cambios que no sabes a veces ni cómo tomar, si están bien, si están mal, si lo estoy haciendo bien o no, es que me siento de tal manera. Entonces, bueno, pues también hay números a nivel personal que obviamente pues ayudan a mejor comprensión de la etapa, y obviamente pues poder, como siempre digo, tener unas perillitas, unos botones o palancas para que puedas activar, desactivar, subirle 2 rayitas, bajarle 2 rayitas, según lo que necesites, de acuerdo a la energía que tienes. No somos solo un número, hay un montón de números que se pueden ver. Sí, completamente. Y aparte, déjenme decirles que honestamente ellas dos se complementan bastante bien. Ahora sí que yo de números, la verdad es que no sé mucho, pero ustedes dos con el tema, ahora sí que la combinación entre numerología y todo el tema pues de Reiki, de meditación, sí veía como mucho interés de las personas que se inscribieron con nosotros. De repente como que entraban con muchas dudas y al momento de que ya terminamos las sesiones, sí las veía como más tranquilas, y de hecho muchas, no sé si a ustedes les pasó, pero muchas me mandaron mensajes después y sí me dijeron como, no, es que sabes qué, que el tema ahora sí que ya empecé a meditar y ya vi que pues mis números influían muchísimo en lo que me está pasando. Incluso pues muchas me empezaron a decir que influía mucho el tema de que yo empecé la menopausia tal día y desde tal día pues he hecho como la meditación y he seguido los consejos de nutrición, sí, y ya me he sentido mucho mejor. Entonces realmente pues sí, en Sin Vital sí hubo unos cambios de vida bastante interesantes, bastante padres, y les gustaba pues ahora sí que bastante. Sin embargo, como ya les estaba mencionando, ahora vamos a empezar con el tema del estrés, todo el tema de la ansiedad. También ahí, por ejemplo, ¿qué vamos a ver dentro de la trinchera aquí con Celia en este tema? Es bien importante definir que la ansiedad involucra muchos cambios físicos en el cuerpo y en la mente, ¿no? Sí. Entonces revoluciona el cerebro de una forma impresionante, en el que nada es positivo porque estás creando historias, sí, sale tu creatividad a relucir de una forma impresionante, pero no positiva, ¿no? Por otro lado, se detiene la digestión, sí, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, el flujo sanguíneo se alenta. Por otro lado, a veces te empiezas a agitar en determinados puntos que tú no los ves como crisis, los ves como normal en el caminar, correr, subir el calor y demás. Pero la verdad es que te estás poniendo en un estado alerta y muchas de las funciones del cuerpo físico se detienen o se ponen en pausa. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace el cuerpo y la mente es estar a la expectativa de qué va a pasar. Y eso es vivir en el futuro. No es estar en el aquí y ahora, y entonces lo que dejas de hacer es disfrutar los momentos que sí están sucediendo y no los ves, y entonces a lo mejor lo que pasa es que estás en esa lista de todo lo que tengo que pagar, hacer, cumplir, no hacer, cuidar, mover y no mover, y entonces pierdo el foco y a mucha gente se le van impresionantemente los días, las semanas, los meses, los años en temas de ansiedad sin darse cuenta, y más ahora después de pandemia, que ya había temas de estrés hace muchos años y había un movimiento ahí bastante interesante con el estrés, pero hasta cierto punto el estrés tiene una parte, un nivel de normalidad como el miedo, ¿no? En donde te impulsan, donde puedes hacer cosas positivas con ellos, pero en el tema de la ansiedad, la verdad es que es una alerta bien importante, porque puede llegar a afectar de forma física. Entonces es muy importante atenderlo. De hecho, es uno de los síntomas importantes a nivel mental y emocional de la menopausia y también de la andropausia en el caso de los caballeros. Pero independientemente de que estén o no estén en esa etapa de vida, que ya la tratamos en el tema anterior en Cien Vital, la realidad es que hay temas de ansiedad desde los niños. Entonces es un tema del día a día. Uno como papá a veces dices que ¿qué les va a estresar a los niños? Y peor ahora si les dices que viven en ansiedad. La realidad es que el ambiente social en las escuelas primarias, y más si son de gobierno o públicas también incluso, se manejan muchas dinámicas a nivel social, a nivel incluso entre las dinámicas de, desafortunadamente, los maestros que no tienen una vocación real. Y entonces entran en dinámicas en donde la verdad los chavos y los niños y los chavos no la pasan bien, y así crecemos. Entonces, a mí sí me gusta en temas como estrés y ansiedad enfocarnos desde ahí abajo. ¿Por qué? Porque la mayoría
nos enfocamos en tener hijos, en tener pareja y todos compartimos con gente. Y de los introyectos energéticos o la energía que compartimos entre los seres humanos, pues muchos son esos temas de ansiedad, de estrés, de preocupación, de tensión, son los que nos compartimos unos a otros. A lo mejor la mamá no estuvo estresada todo el día o manejó su estrés relativamente, pero llegó el hijo quejándose de que fue el amigo, el maestro le dijo, le hizo, no lo quiere, y llegó el papá, ¿no? Porque el tráfico, porque el jefe, porque el compañero, y entonces entramos en una dinámica pues bien fuerte. Y es la vida diaria, y es una realidad. Que esté padre o no, aún así hay gente que aprende a normalizar esto y le funciona la vida, pero al paso del tiempo se empiezan a enfermar. Y la realidad es que el origen de todas las enfermedades viene de las emociones. Entonces, por eso de ahí la importancia de lo que platicamos hace ratito, de atenderlas, de observarlas y de saber que todas, la que sea, así sea enojo, ira, euforia, exceso de alegría, todas están bien. La cosa es qué hacemos con ellas, cómo las manejamos, ¿no? Claro. Porque nos están observando. Sí, claro, es importantísimo, es volver a lo mismo, ¿no? Ahora sí, de lo que hablábamos, el tema de que es que, pues nada más es que sé que me siento mal, pero ni siquiera sé por qué. Y sí, detrás, de repente, el tema de que, pues sí, pero pues es que estoy cuidando a mis hijos, pero es que tampoco está la comida hecha, pero es que, y ni siquiera sabemos realmente qué está pasando, ¿no? Un buen de emociones podemos llegar a tener en cualquier momento, y hay que empezar a normalizar, que es algo que yo siempre le digo a mis pacientes también, es el tema de, está bien sentirte mal, también hay que ahora sí que hacer pues un poco legal el sentirte, pues sí, hay momentos en los que te sientes estresado, hay momentos que te sientes ansioso, no es que esté mal, ahora sí que también asesórame un poco en el tema, según yo no es que esté mal, sin embargo es que si ya dura ahora sí que un tiempo, es que ya realmente ahí ya es ahora sí que un foco rojo en el cual pues ya tenemos que empezar a atendernos, ¿cierto? Sí, claro, se trata de observarnos, o sea, si estás triste, pues llora, quédate en silencio, observa qué sientes, como a lo mejor te da frío, como a lo mejor se cierra la garganta, porque no estás diciendo algo, como a lo mejor te duele la espalda porque estás sobrellevando algo o a alguien, etcétera, ¿no? Porque todo se refleja en el cuerpo, pero también dentro de esa observación, y es por eso bien importante el observar las reacciones de tu cuerpo, porque tu cuerpo siempre te está hablando y a veces no lo estás observando porque si no nos enseñaron, no nos dijeron que está bien estar enojado, por ejemplo, ¿no? Porque te decían, Callito, te ves más bonito, no te enojes porque te ves feo. Entonces, desde ahí pues ya quieres estar sonriente toda la vida y la realidad es que la vida no es constante felicidad. Son momentos de felicidad que te impulsan, que te hacen abrazar todos los demás momentos de la vida, ¿no? Y la realidad es que mucha gente se está esperando pues ser feliz y cuando sea feliz y cuando tenga esto y cuando no, ya muévete del lugar en el que estás, ya muévete de las personas a lo mejor incluso con las que estás, o muévelas a ellas, o a veces se mueven solitas, porque con un cambio que tú hagas en ti, en cambiar simplemente tu foco, ya se mueve la energía, y esas personas que ya no empatan con esa energía nueva para ti, pues se empiezan a mover, ¿no? Y dentro de esa observación, pues por eso nos es súper útil el tema con Ale Garza, porque ella nos lleva a ver esas partes que los números traen, que traemos ya nosotros, con nuestros números, pero que no forzosamente tienen también que ser así, sino que podemos modificar, pero a veces como no los conocemos, pues no sabemos desde dónde partir, ¿no? Y entonces ella es justo la del Dark Side que decía yo hace rato, porque te da esa perspectiva desde un lugar de los números, pero de repente, como bien tú dijiste que muchas personas decían en menopausia, pues tú dices, ay, la verdad es que sí es por aquí y yo no lo estoy viendo desde ese lugar, ¿no? Entonces sí tenemos que vivir en una observación de permanencia voluntaria. Sí, completamente. Y sí, y también Ale, híjoles, es que Ale nos ayudó muchísimo en el tema de menopausia, muchísimo. También al principio igual, ¿no? Como que bastantes dudas veía al principio y ya conforme íbamos avanzando y también ya te escuchaban a ti, sí veía que de repente decían por ahí también pasó mucho que, por ejemplo, éramos todas número 3, de repente creo que todas número 6, y como que a muchas les cuadró bastante realmente lo que tú decías con lo del cómo se estaban sintiendo. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Sí, justo, y bueno, como para abundar en el tema del dark side. Sí, también. Pues, exacto, es que el tema es como poder conocer tus propias teclas o tus propios botones, como si fueras un celular, las aplicaciones, digamos, que ya traes como de fábrica instaladas.
pero además saber en el paso del tiempo qué otras actualizaciones, igual que el celular, pues te están cayendo y ya ni te avisan, y así como el celular se reinicia solo y de repente ves que los iconos ya se ven diferentes y hace otra cosa, pues lo mismo pasa con nosotros, va avanzando el tiempo y vas cambiando. Igual hay momentos en los que no reaccionaste igual que la primera vez que te pasó la experiencia, ahora reaccionas un poquito diferente. Pero el tema de conocer precisamente cuál es esa configuración que traes, te da chance a decir, bueno, perfecto, ya vi cuál es mi dark side, ya vi cuál es el lado bueno, en qué momento puedo a lo mejor mover estas perillas como para pues adaptarme un poco mejor a lo que me está sucediendo, o a veces sacar de plano al monstruo porque lo requiero, porque en ese momento vale la pena, y empezar a elegir, ¿no? ¿Cómo me voy a comportar? Como también lo decía Celia, ¿no? ¿Qué voy a hacer con la situación que está apareciendo en el videojuego, en la vida, en lo que estoy experimentando? Porque muchas veces es una cuestión de perspectiva, y es de cómo lo veo yo, cómo lo ve el otro, y 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 entonces llega un punto en el que estás tan pendiente de las perspectivas de 18,000, de quedar bien, de hacerlo perfecto, que ya hasta se te olvida cuál es tu perspectiva, pero de manera subconsciente, tras bambalinas, es como algo que está ahí, apriete y apriete, y siempre digo, si quieres aprender a hackear algo, pues tienes que meterte, tienes que conocerlo para saber cómo funciona, y ya cuando sepas eso, pues ya lo puedes hackear. Antes no, entonces la numerología me ayuda a ver cuál es el lenguaje, los códigos, instrucciones, botones, palancas, como le queramos llamar, que tú tienes para entonces poder decir, apago esta, subo la otra, muevo aquella, y te vas como adaptando a la situación, para que obviamente hasta tu percepción de los hechos cambie, porque justo como decía Celia también, no es que tenga que ser así, es más bien ver cuál es esa configuración y que agarres de ahí lo que mejor te venga en este momento, porque de niña te sirvió unas cosas, de más grande te sirvieron otras, pero ahora cuáles vas a usar, y si estás estresado, pues también saber que hay ciertos números que nos ponen en el estrés hasta el tope, y ver cuál es como la tendencia que a lo mejor no me doy cuenta y que la hago, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un 4 por ahí, pues le da por la estructura y entonces se pone rígido y carga con todo, y como decía Celia, pues claro que les duelen las cervicales, la espalda, los hombros, la cabeza, porque están tensos, ¿no? Sí, era un tema padrísimo. Ahí mismo en Cien Vital, de hecho, hablábamos sobre cómo el lado psicológico también influía bastante, ¿no? En cómo nos vamos a sentir durante la menopausia. Pero algo que estaba bien padre, que a mí me llamó muchísimo la atención que hablábamos en Cien Vital, era, a todos nos diste, bueno, ahora sí que nos hiciste un ejercicio, todos tuvimos al final del día un número, y al final del día yo sí veía que esos números influían mucho en cómo nosotros nos sentíamos, porque recuerdo que a Celia y a mí nos tocó el número 3, y Celia y yo había ciertas cositas donde empatábamos bastante, y yo decía, qué chistoso, ahora sí que cómo es la vida, y la verdad, eso a mí la verdad me impactó bastante, y sí como que había otras que creo que eran el número 6, me parece, y también ella te decía, no, es que yo sí empato con ella, pero es que también empato con ella, y así, que empataban bastantes, ahora sí en cuestión de números, y cómo los números sí influyen, ahora sí que verdaderamente con el lado psicológico. A ver, ahora sí que si les pudieras decir un poquito más, el cómo lo haces, el cómo llegamos a eso. Va, perfecto, pues los números que vamos sacando, digamos, en una consulta, digamos que tienen como una configuración de fábrica de base con la que venimos. Y al paso del tiempo, decíamos hace ratito, pues hay ciertos números que se van presentando según el año, el mes, y bueno, pues vamos cambiando con el colectivo y también de manera personal. Para llegar a ese punto, pues bueno, yo lo que hago es sacar un mapa, y obviamente utilizo el nombre y la fecha de nacimiento cuando se trata de una persona, y entonces con eso saco un montón de numeritos y me salen otros numeritos más chiquitos, porque casi siempre dicen, los numerólogos todo lo reducen a un dígito. Algunos, no todos. Pero no todos, exacto, no todos. Hay ciertas numerologías con bases más grandes, y justo ese es mi punto. Empiezo a combinar como formas de mapas
para ver que no solo un número tiene una tendencia, y que, ojo, es una tendencia, solo es eso, que si no te fijas, pues como los caballitos de carreras, vas en piloto automático por donde va la carretera y no te das cuenta de nada hasta después de que pasó el asunto, caíste en el error, sucedió como no querías, ya te enojaste, en fin, ¿no? Pero cuando conoces esos números y ves además ese número de dónde se origina, o sea, de dónde viene, porque hay otros números que le dan ese sentido, ahí es donde se enriquece la consulta de numerología, y obviamente pues cambiar de tipos de numerología. En mi caso, utilizo la gematría, que es la numerología hebrea, y esa tiene otro montón de cosas, y igual cuando estás en conjunto con alguien más, ya sea una sociedad para una empresa, o estás en la familia, o estás con esa pareja, y que, ojo, la numerología no nada más son cosas del corazón, hay mucho más que se puede hacer. Es bien importante que vean que hay mucho más que se puede hacer. Hasta la placa de tu carro te puede decir un montón de cosas de ese carro, y en convivencia contigo. Y ahí está el punto. Cuando estás en conjunto con alguien más, sale una nueva energía. Entonces, habría de repente también que checar todos esos aspectos como para decir, pues ya entendí. Por eso chocó tanto con ese carro. Pues ya entendí, no, es que no vamos. Pues ya entendí, tenemos una tendencia como que hablamos mucho y no decimos nada. O ya entendí, es que con esta persona tengo que trabajar algo porque en algún momento pues quedó algo pendiente, y por eso regresa y parece que no terminamos de cerrar porque hay que cerrar algo más, ¿no? Entonces, es ese punto como digo yo, con las consultas, mi objetivo es quitar los velos de la cara, como para decir, a ver, está esto, ¿no? Está esto sobre la mesa, ¿qué vas a hacer ahora que ya conoces todo tu abanico de opciones como para pues responder a las situaciones que estás viviendo? Y ahí evidentemente tocas la parte de las emociones, tocas la parte psicológica, porque abres otro campo, otra perspectiva que tiene que ver contigo, que no te es indiferente, como lo decían ahorita, porque sin querer lo has vivido, porque ya te ha pasado. El punto es que a veces no podemos replicar, ¿no? Dices, no, yo había manifestado X y Y con mi casa y mi coche, y de repente ya no lo puedo volver a hacer. ¿Qué está pasando? Bueno, pues es que a lo mejor el proceso que sin querer te salió era para que te dieras cuenta de algunas cosas que tienes, pero cuando quieres replicar es de, ¿cómo le hago? ¿Qué fue lo que me faltó? ¿Qué me falló? Bueno, pues ahí está el chiste. Con la numerología el tema es abrir como la cajita de Pandora y empezar a ver pros, contras, dark side, los Sith, los Jedi, y bueno, y todo lo que tenemos dentro. Que al final del día sí va muy seriado con el tema de igual manera, ¿no? De la menopausia, por una parte, pero también va muy, ahora sí que, pues un poco en combinación con el tema del estrés y la ansiedad, ¿no? Es por eso que es sumamente importante todo el tema de la numerología. Seguro, porque por ejemplo, los que tenemos, porque ahí me cuento yo, los que tenemos un número 5, bueno, queremos movernos así, y cuando hay tráfico en la calle, lo primero que hacemos es que no me puedo mover, y por dónde, y no sé qué, y mira y mira el otro, y empiezas como a generar ahí una onda peor de lo que realmente se está sucediendo. Cuando ese 5 aprende como a aplicar freno de mano, que es la otra polaridad de su energía, aplicas freno de mano, te calmas, empiezas a ver el panorama, y el 5 tiene siempre un abanico como de opciones enormes, si no es por aquí, es por acá, y si no por acá, pues por acá, por acá, por acá, por acá. A mí, dime cómo sí, el cómo no te lo dice cualquiera, ¿no? Esa es parte del número 5, entonces, cuando eso pasa, yo, por ejemplo, ya aprendí en el tráfico, de que, bueno, pues me tengo que calmar, empezar a observar las cosas, y en cuanto se abre un hueco, ya me les pelé, ¿no? Pero es que hay que ser más como, te dijera yo, asertivo en cómo utilizar tus propias características, porque ya están ahí. Y en el momento en el que te agarran las facturas y que hay que pagar y que no llegas por los niños, se te hizo tarde para la cita, quién sabe qué, aplica piloto automático, dejas de observar y entonces operan tus números en la polaridad en la que estén. Y ahí es cuando siempre digo, bueno, ¿quién lleva el control? ¿Quién lleva el volante? ¿Tú
o quién está conduciendo, porque decide tu vida, tus acciones, si chocas, si no chocas. Sí, no, es que los números están sorprendentes y es ahí donde realmente a mí me gusta mucho porque es ahí cuando tú ya les dices el número de que, justo, volviendo al tema del 5. Si el 5 te pasa esto, te puedes sentir muy estresado. Estas son las cosas buenas, estas son las cosas malas. Lo positivo, pues es lo más positivo, lo negativo es lo más negativo. Y es aquí donde te complementas padrísimo con Celia. Claro. Porque justamente ya que les dices, ahora sí todo el tema de que te sientes así, y te pasa esto así en la menopausia, o te pasa así, por eso te estresas así, o asá, y luego es cuando dicen, no, pues sí, o sea, claro, ya entendí el por qué me está pasando esto, ¿no? Porque mi número tiene que ver con esto y aquello, y aquí es donde realmente empiezan a decir, ay, sí, pero bueno, ya tengo el entendimiento, que es bien importante, que muchas veces ni siquiera sabemos. Ahí ya tenemos el entendimiento y después mucha gente es como, bueno, sí, ya entendí, pero ¿y ahora cómo lo soluciono? No, a ver cómo lo solucionamos, por ejemplo, con el tema del número 5. Pues es que al final, si haces esa pausa, ¿no? Para dejar todo fluir. Ajá. Pero después tienes que regresar a la observación. Porque cuando regresas a la observación, entonces amplías tu nivel de conciencia. ¿De qué forma? Ampliar tu nivel de conciencia, el despertar de conciencia y todo eso que tienen nombres en las redes y seguramente alguna vez lo han escuchado, no es más que darte cuenta de, pero ¿de qué? ¿No? Porque a veces, ya lo dijo Ale, o sea, vamos así o así. Y entonces lo que pasa cuando vas como nada más con un foco hacia el frente y no puedes ver ese abanico de posibilidades, pues lo que pasa es que estás como en ese automático pero inconsciente, ¿no? Entonces una vez que ya lo observas puedes tomar decisiones porque estás viendo esas posibilidades y desde una mente calmada, justamente lo que hacíamos hace rato, ya dejando fluir y dejando que las cosas pasen, el accidente, el choque, la enfermedad, la cuenta por pagar, lo que sea, porque al final siempre todo sale y fluye, y si no fluye es porque no estás viendo, pues que se va ampliando, todo tiene una capacidad impresionante de expansión, y es donde pongas el foco. Yo por eso siempre les digo, enfócate en lo que sí quieres, porque nos enfocamos en, no quiero tener deudas, no quiero, al niño desde que es chiquito y empieza a caminar, te vas a caer, mole, se cayó, ¿no? O sea, ¿en qué estás enfocando tu energía? A veces incluso sin darte cuenta enfocas tu energía y mueves el universo sin darte cuenta por algo que en realidad no querías que pasara y no pasó, pero socialmente o en el mundo, en la Matrix, tenías que hacer que pasara, ¿no? Y entonces hasta a veces hasta te enojas porque dices, ¿cómo es posible que pasen estas cosas cuando yo tenía otros planes? Pero realmente que esos planes eran al 100% tuyos. Por eso te decía esa parte del autoconocimiento y de gestionar tus emociones. Desde gestionar tus emociones viene desde ese lugar de estar observando y priorizándome, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? No puedes... Y eso va mucho de la mano con el número 5 y otros. O sea, después de esa pausa, tú tienes que observarte para definir esas prioridades. O sea, ¿qué quieres tú? ¿Estás para ver por ti? ¿Estás para cuidarte a ti? ¿Estás para amarte a ti? Al final, no puedes amar a alguien, no puedes compartir con alguien, no puedes darle a alguien un regalo si no eres capaz de primero para ti. Porque si lo haces, al final no hay un flujo del dar y recibir adecuado. Y eso es un tema energético. Entonces, eso va desde el tema, se vuelve algo emocional, porque empieza en ese tema energético, se vuelve pensamiento, después de ese pensamiento, así funciona la energía, después de ese pensamiento se vuelve un sentir, ¿no? Una sensación que genera después una emoción. Claro. Y después cuando ya tienes esa emoción, entonces a lo mejor entras otra vez en una dinámica de pensamiento o de verbalizar o de tomar acción con respecto a alguien y empiezas a crear realidades. Y cuando estás creando esas realidades, ahora la pregunta es de realmente lo estás haciendo desde un tema consciente, o sea, desde un observar esa parte del dark side y esa parte positiva que ya hay en tus números, que ya hay en tu energía, que ya hay en tu autoconcepto, si de verdad ya las observaste en ese ejercicio de autoconocimiento o no lo has hecho, y si no lo has hecho pero te estás observando ahora, pues estás ya en ese camino justamente del autoconocimiento, ¿no? Y yo por mi parte, desde el tema del Reiki, por ejemplo, lo que hace es al final
gestionar las emociones, regular el sistema nervioso central por medio de la terapia y por medio de la energía. Y entonces es otra opción, y por eso hace rato les decía, hay opciones de todo tipo y para todos. Claro. El mío en Reiki, en meditación, es un trabajo energético. El de Ale con los números también es un trabajo energético, aunque la gente no lo ha visto así, ¿no? Y justo hace una semana yo mencionaba que justo es un diferencial importante, Ale Garza en 100 Vital, por ese trabajo energético desde la numerología, sí, que mucha gente no la ve desde ese lugar, ¿no? Porque desde la numerología van a decirte que el tema... cuánto cobro, cuál es el número adecuado para cobrar mi producto y le vaya súper bien, cuándo debe ser la fecha adecuada para el lanzamiento, cuándo firmo el contrato, cuándo me caso, ¿no? Con su fecha de nacimiento y la mía sí empato, ¿no? Que es también súper común, sí, pero hay más allá. Hasta para cuando abrir un negocio, ¿no? También. La vez pasada. Sí. También. Okay. Entonces, yo creo que 100 Vital tiene mucho para la gente. Sí, claro, sí, tenemos todavía mucho que dar y es por eso que, bueno, este plan como tal es, ya acabamos menopausia, la verdad es que pues ahora sí que nos fue muy bien, nos gustó mucho, hicimos mucho empate, mucho match y todo, pero pues no es todo, ¿no? Siempre el plan fue hacer como algo más, donde pudiéramos ayudar a más personas que de repente no saben cómo gestionar ahora sí que el tema emocional, pero tampoco los números, qué onda, pero también ahora sí que el tema, ¿no? De nutricional, que como esto sí, esto no, ya subí de peso, la lonjita, ahora estoy enojado, estoy estresado, todo esto es lo que se ve en 100 Vital. Y pues realmente nos van a ver ahí a las 3 en 100 Vital. Cualquier duda y demás, estamos también para, ahora sí que a sus órdenes, para servirles. A Celia, por favor nos dices en dónde te podemos encontrar. Me encuentran en Instagram como Alas Cuánticas by Celia Gagiola y en WhatsApp pone el 55 33 61 31 83. Gracias. ¿Nos lo puedes repetir, por favor? Alas Cuánticas by Celia Gagiola y en el 55 33 61 31 83. Gracias. Y aquí del otro lado, Ale, ¿en dónde te podemos encontrar para ahora sí que conocer nuestros números de mejor manera? Claro que sí. Pues tienen que visitar la página www.numerología313.com. Ahí hay un botoncito para que puedas agendar tu cita o nos dejes algún comentario, alguna cosa que a lo mejor no sepas si podemos ayudarte o no, ahí lo vemos. Y también nos encuentran en canal de YouTube y Instagram como Numerología 313. Muchas gracias. Y bueno, ahí nos van a encontrar también en 100 Vital. Cualquier cosa, cualquier duda, ahora sí que con cualquiera de las tres nos pueden encontrar fácilmente. Les vuelvo a dejar yo mis redes sociales, cualquier duda. En Instagram yo estoy como Ana Teresa-nutrióloga. En Facebook como nutrióloga Ana Teresa Bárcenas. Y también me pueden encontrar por WhatsApp al 55 91 90 0420. Ahí nos vemos muy pronto. Cualquier duda, estamos para servirles y nos vemos muy pronto en el tema de estrés y ansiedad por 100 Vital. Muchas gracias. Esto fue Chocol, el sabor de la vida. Recuerda que aquí cada semana encontrarás bienestar en cada nota, salud en cada palabra. Hasta pronto.